Vamos a esperar que se vayan conectando y una vez que estén conectados, partimos. Hoy día nos toca continuar con lo que dejamos pendiente del día de ayer del juicio ejecutivo. Particularmente nos toca adentrarnos en el cuaderno de apremio. Ayer hablamos básicamente del juicio ejecutivo, llegamos hasta la sentencia y por lo tanto nos corresponde ahora involucrarnos ya con lo que viene básicamente desde la sentencia en adelante, y eso implica, en términos de materia, ver lo pertinente a lo que es el apremio en este caso. Voy a abrir el PowerPoint y una vez que tengamos gente conectada, hay poquitos, una vez que tengamos ya gente conectada, partimos. Ya, vamos a esperar un minutito que se conecten. Ya están sumándose ya. Y así una vez que estén conectados, comenzamos. Me voy a poner el micrófono. Ahí veo a Paulina escribiendo. No sé qué nos va. Hola profesor, dice el video que no está disponible. ¿Hay gente conectada o no que me pueda confirmar lo que Paulina dice? Paulina señala que el video no está disponible. Yo veo gente conectada, pero ya, Tania dice que está conectada, así que el tema es un problema particularmente. Andrea también me dice que está conectada. Lo mismo Ítalo, Francisca. Ya, el tema entonces es un problema puntual de Paulina. Ya. Gracias Francisca, ahí los comentarios. Nancy también, muchas gracias. Gracias Jorge. Ya, súper. No, está claro que quien está con el problema de conexión tiene que ser Paulina. Ojalá que los pueda corregir para que pueda seguir la clase. Alguien me escribió acá, yo nunca leo el chat del WhatsApp, del YouTube, pero alguien escribió, lo voy a leer, pero recuerden, no escriban en YouTube. Javier Salazar dice, yo estoy conectado. Javier, ya. Súper. Vamos entonces con la clase del día de hoy, la primera parte de la clase, para ir terminando ya con el juicio ejecutivo. Ayer llegamos a la altura en que tenemos ya la sentencia. De hecho, está todavía el cuadro que estábamos haciendo en la pizarra. Dijimos que la sentencia podía ser absolutoria o condenatoria. Vamos a volver sobre eso en un momento. Y que la condenatoria podía ser de pago o podía ser de remate. Y cerramos el tema ayer hablando de la renovación de la acción ejecutiva que se produce en casos que están ahí ya dispuestos en la pizarra. Por incompetencia, por ineptitud del libelo, por falta de capacidad, personería o representación legal y por falta de oportunidad en la ejecución. Esto lo conversamos entonces el día de ayer. Continuamos entonces. Y pasamos a el embargo, para ir siguiendo un orden lógico. El cuaderno de apremio está constituido principalmente, como bien lo dijimos ya en su oportunidad, por el embargo principalmente y por todo lo que es la realización de los bienes, la liquidación de los bienes. Vamos a partir con el embargo. Ahí vamos a retomar el pequeño cuadrito que estamos haciendo en la pizarra. Ya paciencia con eso, ya volveremos. El embargo, y para darle contexto a esto, nosotros sabemos que el cuaderno de apremio comenzó con el mandamiento de ejecución y embargo. De esa figura conversamos el día de ayer. Vimos qué es el mandamiento de ejecución y embargo, qué características tiene, cuál es su naturaleza jurídica, por ejemplo, en fin. El embargo propiamente tal, que no tiene concepto legal, podemos definirlo sin embargo diciendo que, y yo ahí les coloco la definición en el PowerPoint, que es el acto jurídico procesal que tiene por objeto asegurar el resultado de la pretensión deducida afectando determinados bienes al cumplimiento de la sentencia dictada en el juicio ejecutivo. Claramente la finalidad del embargo es asegurar el cumplimiento
de la sentencia si es que dicha sentencia resulta ser condenatoria. De acuerdo a ello, entonces, la doctrina le reconoce al embargo dos finalidades. Una, la finalidad cautelar, o sea, de alguna manera, como ya lo dijimos ahora, a través del embargo, asegurar que hayan bienes suficientes para poder obtener el pago de la obligación que consta en el título ejecutivo. Embargamos un auto, por ejemplo, para poderlo vender y poder pagar entonces al acreedor capital, intereses y costas. Esa finalidad es la más evidente del embargo. Número 2, la doctrina le reconoce también al embargo una segunda finalidad, que es ser una coacción, o sea, una finalidad coactiva. Es decir, en castellano, a través del embargo, lo que se persigue es, de alguna manera, generar en el deudor el deseo de querer cumplir con la obligación. Este deudor que no está cumpliendo de forma espontánea, probablemente se encuentre ahora más llano a cumplir una vez que los bienes le han sido embargados. En ese contexto se dice que el embargo cumple un rol psicológico. Si me embargan bienes, dado que nadie quiere tener bienes embargados, probablemente voy a querer cumplir con la obligación, puesto que no quiero perder los bienes que me han embargado. ¿Qué bienes se embargan? ¿Cuáles son los bienes que se embargan dentro de lo que es el patrimonio del ejecutado? La regla general es que todo se puede embargar. Regla general, todos los bienes son embargables. Regla general. Con excepción de los inembargables. Con excepción de los inembargables. O sea, la regla general es que los bienes se puedan embargar. Esa es la regla general. Que los bienes sean susceptibles de embargo. No se pueden embargar los bienes inembargables. Cabe señalar que para que un bien sea inembargable, tiene que haber una norma legal que le dé ese carácter. La regla general es que los bienes se puedan embargar. Que un bien sea inembargable no sucede porque las partes lo acuerden ni porque el acreedor o el deudor lo quieran, sino que un bien es inembargable cuando existe una norma legal que le da esa calidad. No hay, por ende, una mención taxativa porque cualquier ley podría generar la inembargabilidad de algún bien o de algún derecho, pero hay, sin embargo, dos artículos que se suelen señalar para dar ejemplos de bienes inembargables. Y esos artículos, que yo los nombro ahí en el PowerPoint, son en el Código Civil el artículo 1618, 1618 en el Código Civil, y en el Código de Procedimiento Civil el artículo 445. 1618 del Código Civil, 445 del Código de Procedimiento Civil. Algunos ejemplos de bienes inembargables, de los que uno tiende a recordar con más frecuencia, tenemos el lecho del deudor y de su familia, los libros que se usan para desarrollar su actividad profesional, como por ejemplo los códigos para los abogados, los utensilios que ocupa el artesano para realizar sus labores, entre otros. Todos sabemos, me imagino, ejemplos de cosas que son inembargables. Es bueno que se aprendan algunas, claramente no es necesario aprender tantas, pero manejar más de alguna por si acaso. Esos son los bienes que se van a embargar, o sea, que se pueden embargar. Los bienes que sean embargables, repito, la regla general es que los bienes sean embargables. Excepcionalmente hay bienes inembargables que aparecen, por ejemplo, en los artículos que acabamos de citar. Sigamos. ¿Cómo se determina qué bienes embargar? ¿Cómo se determina qué bienes embargar? O sea, a lo que vamos ahora, si lo queremos plantear como pregunta, como duda, es lo siguiente. Llega el receptor
con la finalidad de embargar bienes. ¿Qué bienes embarga? ¿Quién le dice a él qué embargar? ¿Quién le dice al deudor, al receptor, embargue esto o embargue esto otro? Bueno, eso es lo que estamos tratando de contestar ahora. Así entonces tenemos que lo que se embarga lo va a elegir las siguientes personas. Y este es el orden ideal. Número 1, el acreedor. El acreedor es el primero que puede decidir qué bienes se deben embargar. Y esto el acreedor lo puede hacer en dos momentos. Letra A, lo puede hacer en la demanda, o sea, en la demanda indicar que él desea que se embarguen tales o cuales bienes, los debe singularizar para esos efectos. O letra B, el otro momento en que el acreedor puede elegir qué bienes embargar, cuando se está practicando la diligencia de embargo propiamente tal, es decir, que el acreedor concurra al embargo y él señale qué bienes él quiere que sean embargados. Número 2, si el acreedor no señala bienes, el que puede entonces señalar bienes para que sean embargados es el deudor, el ejecutado. Siempre que él esté presente durante la diligencia del embargo, él puede indicar qué bienes él ofrece en el fondo para que sean embargados. Número 3. Si no lo designa ni el acreedor ni el deudor, será entonces el receptor el que decidirá qué bienes embargar. Él tiene ahí entonces la última palabra en el fondo y él embargará lo que estime pertinente. La ley le entrega un orden, sin embargo, debe embargar primero los dineros, letra A, dinero. A falta de dinero o cuando el dinero no es suficiente, embarga, letra B, bienes muebles. Y si los bienes muebles tampoco son suficientes, por último puede embargar los inmuebles. Desde luego hay que comprender y entender que la cantidad de bienes que se van a embargar va a estar asociado a la deuda. Claramente, si la deuda es de 800.000 pesos, no se justifica embargar una casa para eso. Por otro lado, si la deuda es de 100 millones de pesos, con embargar el computador y el refrigerador, claramente no vamos a llegar tampoco a ningún lado. La idea es embargar bienes que cubran o que se calcule que puedan llegar a cubrir el valor de el capital, los intereses y las costas. Sigamos en el tema del embargo. Pasemos a ver ahora cuáles son los principales efectos del embargo. No son los únicos, pero son los principales efectos del embargo. Vamos viendo, algunos los van a recordar por derecho civil, pero igual los tenemos que comentar acá. Número 1, les prevengo que el orden no tiene importancia, para que no crean que este es el primero, que no, pero como hay que verlo en algún orden, partimos con este como número 1. Número 1, entonces, recordemos que los bienes embargados no pueden ser enajenados, pues se encuentran sujetos a objeto ilícito, todo lo cual se recoge claramente del artículo 1464, número 3. Hay un objeto ilícito en la enajenación de las cosas embargadas por decreto judicial. Eso como efecto número 1. Número 2. Mientras los bienes están embargados, estos deben quedar en manos de un depositario provisional. Mientras los bienes están embargados, van a quedar en manos de un depositario provisional. Normalmente ese depositario es el propio deudor. El propio deudor queda en calidad de depositario provisional. Y número 3, si eventualmente se llega a enajenar alguno de los bienes embargados, hay dos consecuencias importantes. Una consecuencia civil y una consecuencia penal, si es que se enajena alguno de los bienes embargados. La consecuencia civil, que la vamos a colocar como letra A para que nos ordenemos,
es que el acto es susceptible de nulidad absoluta. Esto no tiene por qué extrañar, dado que, como ya dijimos, al enajenar un bien que está embargado, hay objeto ilícito. Y el objeto ilícito civilmente se sanciona con nulidad absoluta. Letra B. Penalmente, el depositario que enajena bienes o que permite que los bienes sean enajenados, comete un delito penal, que es el delito de depositario alzado, que tiene pena incluso privativa de libertad. Por lo tanto, estas dos consecuencias al final resultan un freno para evitar que el depositario empiece a enajenar bienes. Muchas veces la gente dice, bueno, si dejamos como depositario al propio deudor, dejamos al gato cuidando la carnicería, entonces el propio deudor va a empezar a enajenar los bienes. No puede, primero porque civilmente habría nulidad absoluta y más grave para él, penalmente comete el delito de depositario alzado. Hilda pregunta, eso como regla general, ¿cierto? Pero no sé a qué se refiere. La pregunta, Hilda, lamentablemente se la estoy leyendo sin contexto, por tanto no sé a qué se refiere al preguntarme, cito textualmente, eso como regla general, ¿cierto? Ahora está grabando un audio, Hilda. Vamos a ver si lo podemos escuchar, que tengo el teléfono con muy poquita carga. Veamos. Me aparece el audio de Hilda ahí, pero no me aparece acá con la posibilidad de verlo en el teléfono. Vamos a esperar que llegue el audio, no sé qué habrá pasado. No me están llegando los mensajes, parece. O el audio no está llegando. Veo a Nancy escribiendo ahora. Nancy dice, ¿cuál es el artículo del objeto ilícito? 1464, número 3. Ahora sí llegó el audio de Hilda. El artículo 1464, profesor. No le entendí nada de lo que dijo Hilda. Nada. El artículo 1464, profesor. A ver, voy a bajarle la velocidad. El artículo 1464, profesor. ¿Qué quiere que diga del artículo 1464? No estoy entendiendo. Yo debo estar perdido, ¿eh? Es culpa mía, no es culpa de ustedes, pero no estoy entendiendo lo que quieren que diga. No entiendo. O sea, me dice, todos me están diciendo el artículo 1464, pero ¿qué quieren que diga del artículo? ¿Quieren que lo analicemos? ¿Quieren que lo estudiemos? De verdad que no entiendo. No entiendo por dónde van. Matías me dice, están respondiendo a esta pregunta. Sí, pero es que Hilda no está respondiendo la pregunta. Hilda está haciendo una pregunta a ella. Ya, bueno, ahí después, Hilda, si quiere usted llámeme, porque no, de verdad que no, bueno, no quiero quedarme pegado acá, pero no estoy entendiendo lo que quiere decir. Su audio no me ayudó mucho, Hilda. Así que después contácteme por interno y ahí está grabando un audio, Hilda. Ya, vamos a esperar que Hilda grabe el audio entonces. Que mande el audio para escucharlo. De todas maneras, el número del artículo está en el PowerPoint. Ahí mando el audio, Hilda, a ver qué dice ahora. Profesor, lo que pasa es que el 1464 en el número 3 dice de las cosas embargadas por decreto judicial. Y usted indica que efectivamente no podrían ser vendidos, enajenados por la aplicación de este artículo, pero además dice que a menos que el juez lo autorice. Entonces, como regla general es que no se puede, excepcionalmente autorizado por el juez. Ya, no estoy tan de acuerdo con lo que está diciendo Hilda. Primero porque Hilda mete el tema de la venta entre medio. Yo no he hablado de venta. Enajenar y vender son cosas distintas. No se compliquen con eso. El artículo 1464, que se ve en civil, repito, señala que no se pueden enajenar, en el número 3, las cosas embargadas por decreto judicial. Punto. Eso es todo. Ahora, se podría enajenar si es que el juez lo autoriza o si es que el acreedor consiente en ello. Pero ese es un tema que no tiene que ver con lo que estamos hablando acá. Tiene que ver eso ya con temas netamente de civil. Y no se metan con la venta, porque la venta es otro cuento, es otra historia. Ahí, cuando uno estudia en civil los casos de objeto ilícito, uno estudia en ese caso si las cosas del 1464 se pueden vender o no se pueden vender.
Pero ese es otro tema, como les digo. Voy a esperar que termine de escribir Carlos para salir de este tema ya, pero no dejar nada pendiente para no tener que volver, ¿ya? Ya están dados los efectos del embargo, ya, ahí es donde vamos, pero vamos a revisar qué otro mensaje están mandando. Veo a Carlos escribiendo, vamos a esperar que Carlos termine de enviar su pregunta. Y en base a eso luego continuamos. Carlos dice, venta es enajenación en sentido estricto. No, para nada. Venta y enajenar son cosas diferentes. Ni en sentido amplio ni en sentido estricto, la venta no cabe en la enajenación de ninguna manera. Así que eso que está planteando Carlos está mal. Luego él hace referencia a un artículo que es el 1646. Yo creo que ahí Carlos se equivocó, debe ser el artículo 1464, porque el 1646 trata otro tema. Pero aún así, venta y enajenar son cosas diferentes. Así que ojo con eso. Cuando uno estudia civil, ve eso con calma. Así que cuidado con esa parte, ya para que no se confunda. Vamos a esperar que Carlos termine de escribir para poder continuar. Ah, ya, no, está escribiendo ok, Carlos, nada más. Ya, sigamos entonces. Ya tenemos ya los efectos del embargo. Vamos avanzando. Incidentes asociados al embargo. Incidentes asociados al embargo. O sea, a partir del embargo, ¿qué incidentes se podrían producir? ¿Qué incidentes están relacionados con el embargo? Yo ahí en el PowerPoint se los nombro. Ampliación del embargo, reducción del embargo, exclusión del embargo, sustitución del embargo, cese del embargo. Están nombrados ahí. Yo ahora voy a comentar brevemente cada uno de ellos para que sepan en qué consiste. Algunos de ellos son bastante evidentes por el nombre que tienen. Vamos con el primero, de acuerdo al orden que colocamos acá, que tampoco es un orden sacramental. Ampliación del embargo. El incidente de ampliación del embargo consiste en pedir al tribunal que se embarguen más bienes de los que se encuentran embargados. Esto puede ocurrir, por ejemplo, porque el acreedor señala que los bienes embargados no son suficientes para cubrir el total de la deuda y por lo tanto él pide que se embarguen más bienes. También podría suceder que lo que esté ocurriendo es que los bienes que se han embargado son bienes que serán difíciles de vender en un remate, porque son bienes que no van a generar demasiado interés. Yo siempre coloco el ejemplo, se embargó un animal exótico, por ejemplo, un yacaré del Amazonas. Y uno dice, bueno, ¿quién va a querer comprar un yacaré del Amazonas? Más allá de que deben ser muy caros, ¿quién va a querer comprarlo en un remate? Por lo tanto, el acreedor lo que pide es embarguen otros bienes, bienes que sean más fáciles de vender. Todo eso se obtiene a través del incidente de ampliación del embargo. La reducción del embargo, por otro lado, es pedir lo contrario. En este caso, por sentido común, quien pedirá reducción del embargo es el ejecutado, que va a hacer presente al tribunal que los bienes que se han embargado son demasiados en cuanto a su valor en consideración a la deuda total. Como dijimos antes, la deuda total es de, por ejemplo, 3 millones y resulta que al deudor le embargaron 4 autos y 2 casas. Y él dice, ¿para qué me embargan tantos bienes? Embárguenme un par de autos, tomando en cuenta que cada auto que tengo vale más de 20 millones, con que embarguen uno, ya embarguen 2, la deuda completa está cubierta. ¿Para qué me embargan las casas? Entonces, lo que se pide es que ciertos bienes salgan del embargo. Tercer incidente, la exclusión del embargo. Exclusión del embargo. Con este incidente, lo que se está planteando es que se alce el embargo de ciertos bienes, se levante el embargo de ciertos bienes, debido a que se han embargado bienes que son inembargables. O sea, la problemática
es que embargaron bienes que por ley no deben ser embargados y como consecuencia de ello se pide entonces respecto a esos bienes la exclusión del embargo. Sustitución del embargo. Sustitución del embargo. A través de la sustitución del embargo, lo que se le pide al tribunal es que se reemplace alguno de los bienes embargados por dinero. Yo siempre coloco el ejemplo en que vienen acá a mi casa, me empiezan a embargar bienes y entre los bienes que me embargan un reloj de oro que yo heredé de mi padre. Entonces, frente a eso, lo que yo le digo al tribunal es: por favor, quiero cambiar ese bien, porque yo no quiero que vendan el reloj que yo heredé de mi padre, y yo pido que sea reemplazado. Pero cuidado, porque la sustitución del embargo no es cambiar un bien por otro bien, sino que sustituir el embargo es reemplazar ese bien por su equivalente en dinero. O sea, tasemos el reloj de oro y yo entrego el valor en dinero para recuperar de inmediato ese bien. Solo por dinero, así es. No se puede reemplazar un bien por otro. Eso no se permite. La sustitución del embargo es reemplazar un bien embargado por su equivalente en dinero. Ojo, no se puede sustituir cuando la cosa embargada es la especie o cuerpo cierto que se debe. Si la obligación consiste en entregar una especie o cuerpo cierto y esa especie o cuerpo cierto está embargada, ahí no se puede sustituir el embargo. Tengan claro eso. El último incidente de los que yo los coloqué acá es el cese del embargo. Este incidente de cese del embargo supone que el deudor o ejecutado ofrece pagar la totalidad de la deuda con el fin de que se levante completamente el embargo de sus bienes. Ya no quiero que mis bienes sigan embargados, voy a pagar todo. En el fondo equivale a lo que sería allanarse a la demanda. Pago. ¿Cuánto es lo que debo? En total 7,5 millones. Aquí están los 7,5 millones. Yo pago y con esto lo que estoy pidiendo es que se termine el embargo de todos los bienes en este caso. Estos son entonces algunos de los incidentes, los más importantes, que están vinculados con el embargo. Bien. Ahí cerramos el tema embargo. Vamos a continuar ahora y vamos a retomar el cuadro que tenemos desde el día de ayer acá. Carlos pregunta, ¿cuál era el último incidente? Recuerden, esto está en el PowerPoint. El último incidente es la cesación del embargo o cese del embargo, como ustedes lo quieran llamar. La idea es que vayan siguiendo el PowerPoint para que también se ordenen ustedes con el contenido de la clase. Matías dice, ¿hay algún requisito para solicitar alguno de los incidentes? No le entiendo a qué se refiere con requisito. Dice, me refiero en relación a quién elige los bienes. No hay en eso requisito alguno, digamos. Claramente algunos incidentes los va a pedir el ejecutante y otros el ejecutado. Por sentido común no se ve lógico que el ejecutado, él pida ampliar el embargo. No se ve por qué. Así que uno parte de ese supuesto. Ya. ¿Cuáles son los efectos que va a tener la sentencia definitiva en el cuaderno de apremio? Sabemos que en el cuaderno ejecutivo o cuaderno principal se lleva el juicio. Y lo vimos el día de ayer, es justamente en el cuaderno ejecutivo, o llamado también cuaderno principal, que se dicta la sentencia definitiva. Dictada esa sentencia definitiva, que fue lo que vimos el día de ayer, esta sentencia que puede ser absolutoria o condenatoria, dictada esa sentencia definitiva. ¿Qué va a ocurrir en el cuaderno de apremio? Bueno, hay que distinguir cuál es el efecto de esa sentencia definitiva o de qué tipo de sentencia definitiva estamos hablando. Y aquí retomamos
el cuadro del día de ayer. Si la sentencia definitiva es absolutoria, en ese caso se debe alzar el embargo. Si la sentencia absuelve al ejecutado, no se justifica, por lo tanto, que el embargo se mantenga. Se debe alzar el embargo. Obviamente, si el ejecutante intenta algún recurso, no alzamos el embargo todavía, sino hasta que el recurso sea tramitado. Si la sentencia es condenatoria de pago, la consecuencia es que se le paga directamente al ejecutante. ¿Qué significa que la sentencia sea de pago? Que la sentencia sea de pago significa que con los bienes embargados le pagamos directamente al ejecutante, o sea, no se rematan los bienes. Lo embargado se le entrega al ejecutante. ¿Cuándo la sentencia es de pago? La sentencia es de pago en dos casos. Letra A. Cuando se ha embargado dinero. Es obvio que el dinero no lo vamos a sacar a remate. Por lo tanto, si se embargó dinero, hay que tomar el dinero y con ese dinero pagarle al ejecutante. Letra B. También la sentencia será de pago cuando lo que se ha embargado es la especie o cuerpo cierto que se debe. Pues en ese caso tomamos esa especie o cuerpo cierto que se debe y le pagamos al ejecutante. Siendo entonces sentencia condenatoria de pago, con lo que tenemos embargado, le pagamos directamente al ejecutante. Por último, si la sentencia es condenatoria de remate, corresponde entonces tomar los bienes embargados y vender dichos bienes. Vender los bienes embargados. Para generar dinero y con ese dinero pagarle al ejecutante. ¿Cuándo la sentencia es de remate? La sentencia es de remate cuando no es de pago. Esto que puede sonar tonto, entiéndanlo. Es de pago cuando lo embargado es dinero y cuando lo embargado es la especie o cuerpo cierto que se debe. Por lo tanto, cualquier otra cosa que esté embargada, que no sea dinero y que no sea la especie o cuerpo cierto que se debe, hace que la sentencia condenatoria sea entonces de remate. Y en ese caso hay que tomar los bienes que sean embargados y venderlos, realizarlos, liquidarlos, que son en el fondo sinónimos para referirnos a lo mismo. Me embargaron la moto y yo al acreedor le debo 300, le debo 1.000.000 de pesos. La moto no le sirve, yo no le debo la moto, le debo 1.000.000. Entonces hay que tomar la moto y venderla y tratar de obtener el 1.000.000 de pesos y ojalá más para pagarle al ejecutante el capital, los intereses y las costas. Y lo que sobre es del ejecutado. Si la moto que se está vendiendo es la mía y yo le debo al ejecutante 1.000.000, supongamos que con costas y con intereses es en total 1.200.000. Mi moto se vende en un remate en 3 millones. No le entregamos 3 millones al ejecutante, le entregamos el 1.200.000. Y el 1.800.000 que sobra es mío, si la que se vendió es mi moto. Eso implica o eso sucede cuando la sentencia es de remate. Hilda dice, de la sentencia de remate, ¿esta siempre será en subasta pública? No, lo vamos a ver ahora. Va a depender del tipo de bienes embargados. Vamos justamente a eso. ¿Cómo se van a realizar los bienes que se han embargado? Obviamente la lógica acá es, si la sentencia ha sido de remate, ¿cómo vendemos entonces esos bienes? ¿Cómo los realizamos? ¿Cómo liquidamos los bienes? Y acá mi recomendación es distinguir. Distinguir. La distinción hecha sobre la base de si el bien requiere o no tasación previa.
si el bien requiere o no requiere tasación previa. No requieren tasación previa los siguientes bienes. No requieren tasación previa los siguientes bienes. Número 1. Los bienes corporales muebles. No requiere tasación previa los bienes corporales muebles. Estos bienes corporales muebles se venden al martillo. Esto no es subasta pública, sino que se venden al martillo. ¿Qué significa al martillo? Que a través de una casa de remates, con un martillero público, se van a vender al mejor postor. Cuando uno va de repente caminando y se encuentra con que hay cerca una casa de remates y uno se acerca a ver y ve que está el martillero ahí vendiendo cosas, eso es vender al martillo. ¿Por qué no es esa una subasta pública? Porque la subasta pública tiene una serie de trámites. Publicar en los diarios, hacer bases del remate, pagar garantía antes de participar en el remate. Lo vamos a ver en un momento más. Esto es mucho más sencillo, la venta al martillo. Carlos recuerda, eso se da en los remates de autos. Claro, por ejemplo, los autos suelen venderse al martillo. También tampoco requieren tasación previa, letra B, los bienes muebles que están sujetos a corrupción o susceptibles de deterioro, o cuya conservación sea difícil o cara. Bienes muebles que están próximos a corromperse, por ejemplo, tienen fecha de vencimiento, o bienes muebles que sufren deterioro muy rápido, o bienes muebles que sean muy difíciles de conservar. En ese caso, la ley señala que se pueden vender de manera directa. O sea, ni siquiera es necesario rematarlos. Si alguien quiere comprarlos, se venden directamente. Esto, lógicamente, tiene que ser previa autorización del tribunal. Y en tercer lugar acá, dentro de los bienes que no requieren tasación previa, están los efectos de comercio. Por ejemplo, las acciones, que también se venden de forma directa, no salen al remate, se venden en forma directa a través de un corredor de bolsa. O sea, se venden en la bolsa en el fondo, como cualquier acción. Todos los demás bienes requieren tasación previa, siendo particularmente importantes en esto los bienes inmuebles. Siendo especialmente importante para esto los bienes inmuebles. Los bienes inmuebles, entonces, están dentro de esta categoría de bienes que requieren tasación previa. Bien, vamos justamente con los inmuebles, para entrar a hablar ahora particularmente de la subasta pública. ¿Cómo es este trámite de la subasta pública, en la cual se venderán los bienes que requieren tasación? Todos los bienes que requieran tasación se venden en subasta pública. Por ejemplo, en esa categoría están los bienes inmuebles. ¿Cómo es la subasta pública? Vamos a ir describiendo en orden los pasos principales de la subasta pública, las principales etapas. Sin entrar en gran detalle, pero por lo menos para que tengan ustedes una correlación y les pueda luego esto ayudar cuando estudien estas materias con más detalle. Primer paso, o etapa número 1, ahí ustedes colóquenla como sientan que les es más fácil de entender. La tasación. El primer paso entonces corresponde a la tasación, tasar los bienes. Estoy sacando la foto de la pizarra para subirla. La tasación. Respecto a la tasación, y acá estamos pensando en inmuebles principalmente, este trámite consiste en acompañar el avalúo fiscal. Se acompaña el avalúo fiscal.
Esto lo hace obviamente el ejecutante. Acompaña el avalúo fiscal como tasación del inmueble. Una vez que este documento es acompañado al juicio, el ejecutado tiene un plazo de 3 días para oponerse. Oponerse en el fondo implica que el ejecutado no está de acuerdo con que la tasación corresponda al avalúo fiscal. Si esto sucede y el ejecutado se opone, el tribunal decidirá qué hacer. El tribunal decidirá si mantiene el avalúo fiscal como tasación o si la rectifica. Incluso el tribunal podría determinar que se deba nombrar un perito para que tase el inmueble. Entonces, esta es la tasación. Yo soy el ejecutante, para iniciar todo este proceso, yo acompaño al tribunal el valor del inmueble correspondiente al avalúo fiscal. El tribunal lo tendrá por acompañado con citación. La parte contraria es notificada, tiene 3 días para oponerse. Si no se opone, la tasación entonces del inmueble será la del avalúo fiscal. Si el ejecutado se opone, ahí el tribunal decidirá qué hace. Mantiene el avalúo como tasación, lo reduce, lo aumenta o incluso podría solicitar que un perito tase el inmueble. Con eso tenemos la tasación. Número 2. Se deben realizar publicaciones anunciando al público en general el día y la hora de la subasta pública. Hay que publicitar que va a haber una subasta pública y esto se efectúa a través de publicaciones en los diarios. 4 publicaciones, 4 avisos señalando el día y la hora, exigiendo la ley que al menos debe haber 15 días de diferencia entre el primer aviso y la subasta. O sea, los avisos no pueden ser el lunes, el martes, el miércoles, el jueves y el viernes hacer la subasta, porque entre el primer aviso, que fue el lunes, y la subasta, que es el viernes, no hay 15 días de diferencia. Tienen que haber 15 días de diferencia al menos entre el primer aviso, no el último, entre el primer aviso y la subasta. Etapa número 3. Se deben fijar las bases del remate. Fijar las bases del remate. ¿Qué significa fijar las bases del remate? Significa determinar las condiciones del remate. Por ejemplo, cómo se pagará el valor, si acaso se acepta pago en cuotas o si es solamente en un solo pago, si acaso hay una postura mínima para poder participar en el remate, si los interesados tienen o no que dar alguna garantía para poder participar de la subasta, en fin, las bases del remate, las condiciones del remate, las reglas del remate, se deben acordar. ¿Cómo se determinan las bases del remate? Esto opera de la siguiente forma. Las bases del remate las propone el ejecutante. El ejecutante acompaña un escrito al tribunal y en ese escrito se indica cuáles él propone como bases del remate. Esto le es notificado a la contraparte, al ejecutado, quien tendrá también 3 días para oponerse. Si no se opone, quedan entonces como bases del remate las que propuso el ejecutante. En cambio, si dentro de esos 3 días el ejecutado se opone, en ese caso entonces las bases del remate las determinará el tribunal. El tribunal determinará entonces las bases del remate. Cuando es el tribunal el que determina las bases del remate, cuando es el tribunal el que las determina, la ley señala ciertas reglas. Entre esas reglas tenemos las siguientes. Insisto, estas son reglas
que debe observar el juez cuando él, el juez, el tribunal, determina las bases del remate. Entre estas reglas encontramos. Tania pregunta, ¿cómo es el ejecutante o de común acuerdo? El ejecutante las propone y se entiende que si el ejecutado no se opone es porque está de acuerdo. Así se ponen de acuerdo en el fondo. Es como que yo dijera, yo propongo que mañana hagamos clases más temprano. Y les digo, si nadie se opone, entiendo que estamos todos de acuerdo entonces. Esa es un poco la idea, ¿ya? ¿Cuáles son las reglas que la ley le entrega al juez para determinar las bases del remate? Algunas de esas reglas, las más importantes. Veamos, letra A. El precio de venta no puede ser inferior a 2/3 de la tasación. O sea, el precio mínimo para aceptar en la venta no puede ser menor a 2/3 de la tasación. Letra B, el precio debe ser pagado al contado, o sea, no se aceptan cuotas. Y letra C, toda persona que quiera participar de la subasta deberá otorgar una garantía que corresponda al 10% del valor de la tasación, lo que se denomina la garantía de seriedad. Esto es para evitar que a la subasta concurran personas que no tengan realmente interés de participar de la subasta. Lógicamente, esta garantía es solo para que puedan participar de la subasta, no van a perder ese dinero. Por eso se llama garantía simplemente. Estas son bases que operan cuando es el tribunal el que debe fijarlas. Ojo con eso. Las bases que propone el ejecutante no están sujetas a estas reglas. Sigamos. Tenemos las bases del remate fijadas. Pasamos a la siguiente etapa, que corresponde a la purga de las hipotecas. Purga de hipotecas. La purga de la hipoteca, que es un tema que yo sé que a nadie le gusta, para nadie es agradable estar en esta materia. La purga de las hipotecas se presenta cuando el inmueble que estamos subastando se encuentra sujeto a alguna hipoteca, una o más hipotecas. Ustedes deben entender que si el inmueble que pretendemos vender en esta subasta tiene hipotecas, lo más probable es que o bien nadie lo quiera comprar o bien la gente interesada no ofrezca mucho por el inmueble, porque nadie quiere hacerse cargo de una hipoteca en el fondo. Recordemos que como la hipoteca es un derecho real, el que va a tener que hacerse cargo de la hipoteca, el que va a sufrir las consecuencias de la hipoteca, es el que lo compre. A través de la purga de la hipoteca lo que se logra es que el inmueble se ofrezca en la subasta libre de hipotecas. Eso es lo que estamos buscando a través de la purga de la hipoteca. Básicamente, esta institución, ¿en qué consiste? En notificar a los acreedores hipotecarios, notificarlos, para que concurran ante el tribunal a verificar sus créditos. ¿Para qué verificar sus créditos? Porque cuando ellos concurren al tribunal y verifican sus créditos, una vez que el inmueble se venda en la subasta, se les pagará primero a los acreedores hipotecarios y luego se le paga al ejecutante. Con esto el acreedor hipotecario puede obtener que se le pague de inmediato y logramos vender el inmueble libre de hipotecas, lo cual favorece que haya más personas interesadas en comprarlo y que el precio a pagar pueda aumentar proporcionalmente. Cabe señalar que si algún acreedor no quiere que su hipoteca se purgue, entonces la hipoteca se mantiene. Los acreedores, una vez que están notificados, no están obligados a purgar sus hipotecas. Lo más lógico es que quieran purgarla,
porque les van a pagar. Pero si ellos advierten que lo más probable es que no les paguen totalmente, ellos pueden optar por no purgar sus hipotecas. A lo mejor les conviene mantener la hipoteca en el tiempo porque hay un crédito que tiene intereses y prefieren cobrar a largo plazo cobrando intereses, por ejemplo. Los bancos ganan más con los intereses que con el capital que prestan, obviamente. Entonces un banco probablemente, si queda mucha cuota por pagar, no le va a convenir que se purgue la hipoteca. Prefieren seguir teniendo el crédito ahí a la vista para que vaya generando intereses a futuro. Es una idea. Por eso es que ahí el acreedor tiene que tomar la decisión de qué prefiere hacer. ¿Qué plazo tienen los acreedores para comparecer ante el tribunal y decidir qué hacen, si acaso quieren purgar su hipoteca o prefieren mantenerla? Tienen que hacerlo, dice la ley, dentro del término de emplazamiento. O sea, van a tener como plazo el transcurso de un término de emplazamiento para tomar la decisión que quieran tomar. Bien. Purgadas las hipotecas, si es que corresponde, porque entendamos que si el inmueble no tiene hipotecas, no hay que purgar nada. Purgadas las hipotecas, corresponde ahora pedir las autorizaciones para poder enajenar. Si por algún motivo el bien, el inmueble, no puede ser enajenado porque está, por ejemplo, embargado por otro tribunal, hay que pedir primero autorizaciones para poder enajenarlo. Y es acá, antes de la subasta propiamente tal, naturalmente, que se deben pedir las autorizaciones respectivas. Luego viene la subasta, o sea, la venta, porque una subasta en el fondo es una venta hecha directamente al público, con ciertas condiciones bien particulares, pero es una venta al fin y al cabo. Sale el inmueble a la venta en la subasta. Y aquí puede ocurrir varios escenarios. Número 1. Existen postores, o sea, existen interesados en comprar. O sea, sale el inmueble a la venta y alguien dice, yo ofrezco tanto por comprarlo. O sea, hay postores, hay interesados en comprar. Si esto sucede, el inmueble se vende al que ofrezca más dinero. El inmueble se vende al que ofrezca más dinero. Y una vez vendido, se levanta un acta, el acta de remate, el acta de subasta, que para todos los efectos legales hace las veces de escritura pública, porque no olvidemos que la venta de inmuebles es solemne, y por lo tanto aquí estaría con esto cumplida la solemnidad. Esta es la situación ideal. Salió a la venta el inmueble, hubo gente interesada en comprar, empezaron a pujar, o sea, a ofrecer dinero. Listo, el que ofreció más compra el inmueble, hacemos el acta, el martillero público es un funcionario público, por lo tanto el acta tiene valor de instrumento público y se entiende que con ello está cumplida la solemnidad de la venta y se vende el inmueble. Segundo escenario, no hay interesados en comprar. Todos los que llegan ven y encuentran, por ejemplo, que el inmueble está muy caro, ninguno quiere comprar. En ese caso, cuando no hay interesados en comprar, la ley deja que el acreedor tome la decisión. El acreedor tendrá que decidir. Y tiene dos posibles opciones acá. Letra A. Quedarse con el inmueble por 2/3 de la tasación. O sea, que el acreedor diga, ya bueno, yo me quedo con el inmueble y para estos efectos lo valoramos en 2/3 de la tasación. O, letra B, solicitar que vuelva a salir a la subasta el inmueble y que se reduzca el avalúo. Se puede reducir hasta en 1/3. No, ¿sabes qué? A lo mejor es cierto que está muy caro, reduzcamos el valor y saquémoslo nuevamente a remate. ¿Y cuánto lo podemos reducir?
máximo 1/3 del valor y sale nuevamente a remate. Ahora bien, si en esta segunda subasta nuevamente no hay interesados, no hay postores, nuevamente el acreedor tendrá que decidir qué hacer. Y acá las opciones que el acreedor tiene son: letra A, quedarse con el inmueble por 2/3 de la tasación, o que salga por tercera vez a remate, rebajando el precio, pero ahora se rebaja sin límite. El tribunal va a rebajar el valor y lo puede rebajar en lo que el tribunal estime necesario. O, tercera opción, puede el acreedor, el ejecutante, puede solicitar que el inmueble le sea entregado en prenda pretoria. ¿Qué significa esto? Prenda pretoria significa que el acreedor pide que le entreguen el inmueble para que él se pague con los frutos del inmueble. Por ejemplo, que él el inmueble lo ponga en arriendo y se pague con las rentas de arriendo. Puede ser muy útil, por ejemplo, si es un edificio de oficinas, que diga el banco: ¿saben qué? Yo me quedo con las rentas de arriendo de las oficinas y de los locales comerciales y me quedo con ese arriendo hasta que se pague totalmente el capital, los intereses y las costas. Eso es la prenda pretoria, conocida también como anticresis judicial. Profesor, pregunta Patricio, en el caso de remate de inmuebles, quien remata es el tribunal y no un martillero, se remata por orden del tribunal, pero el remate como tal está a cargo de un martillero público. No es el tribunal el que remata, ¿ya? El remate es por orden del tribunal. Por último, de todo lo actuado, se debe reducir a escritura pública. El acta de remate, todo debe reducirse a escritura pública. Por una cuestión muy sencilla. No porque sin la escritura no valga la compraventa o no valga el remate. La compraventa vale igual. Ya vimos ya que el acta de remate hace las veces de solemnidad en la compraventa. El remate es válido con el acta, etc. ¿Por qué, sin embargo, hay que reducir todo a escritura pública? Para poder luego inscribir en el conservador. Y esto se debe a que en el conservador no podemos inscribir el acta de remate. En el conservador se inscriben escrituras públicas. Y para ello entonces se debe reducir todo lo que ha ocurrido. Reducir es una forma de decir que lo llevamos a escritura pública. O sea, lo voy a decir bien vulgarmente. Tengo el acta de remate, copio y pego acá. Esta es la escritura pública. Y ahora todo lo que estaba en el acta de remate ahora está en escritura pública, y al conservador vamos con la escritura pública en la mano. Y eso inscribimos. ¿Por qué hay que inscribir? Bueno, porque es un inmueble. Y la subasta pública es una venta nada más. O sea, no se transfiere el dominio. El dominio hay que transferirlo con la tradición. Tal como lo dice Javier, el martillero es un ministro de fe. Por eso es que el acto que hace el martillero cuando levanta el acta de remate es un instrumento público. Pero aún así, un acta de remate no se puede inscribir en el conservador. Hay que llevar para eso una escritura pública y por eso. Carlos Vidal pregunta si se puede protocolizar. No, porque cuando uno protocoliza, no transforma a los instrumentos protocolizados en escrituras públicas. Protocolizar es solamente agregar el instrumento al protocolo del notario. Nada más que eso. Pero no le da el carácter de escritura pública. Y si yo no voy al conservador con una escritura pública, el conservador me va a decir que esto que yo llevo no se puede inscribir. Por mucho que sea un instrumento público, de la índole que sea, no se puede inscribir. Hay que transformarlo, uno dice reducirlo, a escritura pública. Bien, con esto terminamos el apremio y terminamos, por lo tanto, esta visión apretadita, 2 clases, 3 clases, no más que eso, de juicio ejecutivo. La idea es que ustedes acá luego, como les digo siempre,
rellenen este bosquejo que hemos hecho con la materia pertinente para que tengan mayor caudal de conocimiento. ¿Dudas, preguntas, algún comentario, algo que agregar? Ya, estamos ok entonces al parecer. Nos vamos al break y volvemos a las 6:30 con la segunda parte de la clase. Ahí les voy a mandar el PowerPoint respectivo, pero ya no es juicio ejecutivo. Juicio ejecutivo termina acá. Nos vemos en un ratito.